No sé si ustedes recuerdan, bueno, tal vez los adolescentes no conocieron, no sé, aunque no es mucho tiempo, ¿no? Hubo un programa que en la televisión que me llamaba mucho la atención, ¿sí? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Sí recuerdan? ¿Sí veían? Porque quería ser millonario. Era interesante, ¿no? Lo que me llamaba la atención de este programa era en cómo daban respuesta a las preguntas y había opciones, ¿no? Creo que 3, 5, no sé, y tenía que escoger una, claro, la correcta, y entonces seguía pasando al siguiente nivel y todos los que participaban prácticamente tenían que estar bien preparados intelectualmente porque eran preguntas de ciencia y de todo, y eso es lo que me llamaba la atención y también uno queriéndole ganar al que estaba ahí participando, ¿no? Queriendo dar la respuesta desde la casa. Sí, era para mí un poco emocionante esto y se aprendía también. Bueno, me hizo pensar mucho de este programa porque a veces la vida de cada uno de nosotros es más o menos así como un juego no puedo decir un juego de azar. La vida se convierte en algo a veces emocionante, a veces con mucha tristeza. Claro, los objetivos están, ¿no? Como en el juego, ser millonario. Creo que todos dicen, yo anhelo, yo quiero, y está bien, o sea, tener éxito en la vida. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero el punto es que a veces no nos preparamos en la vida. Y a la vida, como digo, lo hacemos como una vida de azar y estamos probando las respuestas. Y puede resultar que no le damos a la correcta porque no estamos seguros. Entonces, lo que estoy mencionando es que a través de toda la vida, nosotros como seres humanos tenemos que tomar decisiones. Decisiones correctas, y las correctas es como esas respuestas correctas que tenemos que dar en un cierto juego o las respuestas correctas en una prueba, en un examen. También nos sucede esto, ¿no? Cuando estamos dando un examen, una prueba y hay respuestas múltiples y no sabemos qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, a la suerte decimos. Bueno, y ahí le marcamos una, pero no estamos seguros. A veces así es la vida, como digo, ¿no? A la suerte, lo que venga. Y nos lanzamos a lo que sea sin saber qué nos espera, ¿no? Entonces, pero esta no es la regla de la vida. El Señor no puso así que vivamos una vida al azar, una vida sin sentido. El Señor nos dejó bien en claro su palabra para que ahí o a través de la palabra nosotros tomemos las decisiones correctas, ¿no? Entonces, justamente es esto, ¿no? El tema, uniendo al tema de la semana anterior también, ahí era criterios incorrectos, ¿no? Basados en Primera de Samuel. Ahora vamos a ver decisiones correctas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y póngale atención al texto también que vamos a leer. Estamos en Primera de Samuel capítulo 6 y avanzamos al capítulo 6 de Primera de Samuel. Y ahí vamos a detectar algo en este capítulo, ¿sí? Con las decisiones correctas, sobre todo de un pueblo que no conocía a Dios, en este caso los filisteos, si recuerdan, ¿no? El contexto de todo lo de Primera de Samuel, cómo estos filisteos capturaron el arca de Dios, se llevaron y hubo muchas complicaciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esto justamente la semana anterior que veíamos el capítulo 5, eran esos criterios incorrectos, criterios que se formaron pensando cómo era Dios, pero era totalmente errado, equivocado. Hoy vamos a ver decisiones correctas que tomaron este pueblo de los fariseos, aun cuando eran los enemigos de Dios, pero parece que sí, a la final aprendieron, pero como a veces decimos, a la mala. A veces así aprendemos nosotros, ¿no? Después de cometer tantos errores, después de haber tomado tantas decisiones incorrectas, sí, a la final aprendemos. O a veces decimos, ya, ahora sí, me fue mal, me equivoqué, la próxima lo voy a hacer diferente, llega la próxima y ni siquiera tomamos en cuenta que nos habíamos equivocado y otra vez nos equivocamos. A la final terminamos aprendiendo, pero cuando ya estamos a veces como derrotados, cansados. Bien, ¿qué pasa ahora con este pueblo de los filisteos y el pueblo de Israel que estaban en estas contiendas, según el capítulo ahora 6 de 1 Samuel? Vamos a ver dos decisiones correctas que tomaron los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. Interesante esto, ¿no? Y una que vamos a ver ya en el pueblo de Israel. Empezamos entonces aquí con la primera cosa. Decisiones correctas.
devolver las cosas de Dios. Este es algo que deberíamos hacer. ¿Cómo hay que devolver? Bueno, ahora veamos qué pasa en el primer versículo. Estamos ahí, 1 Samuel, capítulo 6. Dice, el arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses. Ya fue más o menos 7 meses, ¿no? Que ahí ellos capturaron, dijeron, ahora sí, lo tenemos al Dios de los israelitas, pero ya tuvieron muchas complicaciones, muchas dificultades, porque esa no era la manera. Ellos estaban haciendo totalmente las cosas de una forma incorrecta, criterios incorrectos como vimos la semana anterior, y pensaron que si lo tenemos aquí el arca del Señor, pues todo nos va a ir bien, porque es el Dios que hace milagros, el Dios todopoderoso, y pues aquí lo vamos a tener, pero así no funciona, ¿sí? Entonces, estaban 7 meses. Ahora, ellos tenían que, como puse aquí, tenían que devolver esto. Devolver las cosas de Dios. ¿Qué hay que devolver? Para los filisteos, pues, como digo, ellos debían devolver el arca. Bueno, pero hay esta foto que lo muestra ahí también es de Zaqueo, ¿sí? Podemos ver en el tiempo de Jesús algo interesante también que hizo Zaqueo en cuanto a la devolución de dinero. Cuando leemos en Lucas 19:8, dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, esto fue cuando Zaqueo le invitó a Jesús a su casa y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Parece que Zaqueo se acabó de convertir o creyó en Jesús como su Señor Salvador y por eso dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, en otras palabras está diciendo, y si algo he robado, defraudado, ¿no? He robado a alguien porque así fue, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Bueno, eso es lo que le pasó también a Zaqueo. Primero los filisteos eran pueblo pagano que no creían en Dios. Ellos tenían el arca, no les correspondía, devolvieron. Aquí Zaqueo conoce a Dios, ¿sí? Era un judío que conocía al Señor, era un israelita. Conoce a Jesús y ahora se da cuenta que él toda su vida había estado robando al prójimo, robando al pueblo. Y esto prácticamente era también como robar al Señor. Cuando nosotros hacemos esto es un pecado. Cuando estamos robando a alguien, estamos defraudando prácticamente a Dios. Entonces Zaqueo pues recién se da cuenta a la luz de Cristo que en su corazón ha habido, porque ya ahora se transformó, ha habido mucha avaricia, mucha codicia, mucha ambición del dinero. Y entonces por eso él robaba y acumuló tantos bienes, pero ahora él se dio cuenta de que eso no le pertenecía y tenía que devolver. Y así es, no solo que devolvió lo que había robado, sino que dijo, voy a devolver, 4 veces más, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Interesante lo que hizo este hombre, ¿no? Pues bien, decisiones correctas, ¿qué sería para nosotros? Bueno, para los filisteos, decisión correcta fue devolver, porque el arca no les pertenecía. Zaqueo, la decisión correcta fue devolver porque también había robado. Y bien, ¿qué será para nosotros? ¿Qué son las decisiones correctas para nosotros cuando tenemos que devolver las cosas a Dios? ¿Qué hay que devolver, en otras palabras? Bueno, no sé cómo está su vida, pero yo quiero ponerle, no solo que pensemos en el dinero. Esto es cuestión de mayordomía, de administración. El primer principio de mayordomía y administración que nos enseña la Biblia es que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Cuando decimos todo le pertenece a Dios, eso quiere decir que todo el tiempo le pertenece a Dios. Todos los recursos que yo tengo le pertenece a Dios. Todos los bienes o todo lo que es mi vida le pertenece al Señor. Y puedo ir viendo todo lo que yo poseo supuestamente y eso le pertenece a Dios. La Biblia dice, es bien clara, ¿no? ¿Qué nos menciona? ¿Cómo llegamos aquí al mundo? ¿Cómo llegamos a esta tierra? Desnudos. ¿Cómo nos vamos a ir? Desnudos. Entonces prácticamente todo lo que tenemos aquí es porque el Señor ha tenido tanta misericordia y nos vio desnudos y dijo, tómate presto, pero cuando tengas que partir, pues tienes que dejar aquí porque no es tuyo, ¿sí? Entonces la mayordomía es que nos enseña que seamos buenos administradores de las cosas de Dios. Entonces, ejemplos. ¿Qué hay que devolver al Señor? Empiezo con el tiempo. Muchas veces pensamos que el tiempo es nuestro. Y claro, a veces hasta nos falta el tiempo. Y lo más crítico es que nos falta el tiempo ¿para quién? Para Dios.
Es que no hay tiempo, es que el domingo no me alcanza, es que tengo que hacer esto. Y pensamos que todo es nuestro y cuando el Señor en verdad nos demanda que debemos darle tiempo, debemos devolverle un poco de tiempo a Él, porque es importante. El mismo hecho de que usted esté acá es porque usted dio un tiempo para el Señor. Así tenemos que verlo, ¿no? Es un tiempo que apartó, que es de Dios mismo, pero el Señor dijo, quiero que me des un tiempo, quiero que me escuches, quiero que estés ahí, quiero que tengas comunión con mi pueblo, con mi iglesia. Esto es muy importantísimo para el Señor, pero nosotros tenemos que dar ese tiempo. Tenemos que incluso aportar, dar recursos que prácticamente son de Dios mismo, pero Él dice, yo quiero que tú devuelvas, no porque Dios necesita. El Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Él es el dueño de todo. Él nos puede quitar y hacer y deshacer como a Él le parezca, porque es el soberano y es el dueño y lo hace perfecto. Entonces, sí, pero demanda esto. Y en esto también nos quiere probar a nosotros nuestro corazón, porque si nosotros vemos a la luz de la palabra lo que somos nosotros como seres humanos, pues el Señor nos va a mostrar que somos los más avaros, los más codiciosos, los más ambiciosos. Si usted puede verse un poquito así. Y el Señor quiere sacarnos de eso porque eso es un pecado, eso lo deshonra. Y entonces pues nos pone la prueba, dice, yo te doy todo, a ver, pero ¿qué vas a hacer? Yo quiero que devuelvas algo. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos devolver? Ya nos cuesta, como que es de nosotros, cuando en verdad es del Señor mismo. ¿Qué hay que devolver? Yo creo que para mí es importantísimo, y esto al final vamos a recalcar un poco más, la adoración a Dios. Dios nos puso acá con un propósito, o nos trajo acá con un propósito a la tierra, de que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y nosotros esquivamos esto. No nos damos el tiempo para postrarnos o rendirnos o adorar a Dios. Entonces, yo creo que a la luz de todo esto, mucho nosotros tenemos que devolver a Dios. Y esto es una decisión correcta, como hicieron los filisteos. Ellos dijeron, pues bien, esto no nos pertenece, es del Señor, así que tenemos que devolver. Claro, aquí tenemos que hacernos la otra pregunta, ¿por qué hay que devolver? ¿Por qué hay que devolver? Bueno, el versículo 2 podemos ir leyendo un poquito más. Dice, y los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolver a su lugar. Claro, ellos se dieron cuenta de que no era de ellos y que le estaba causando problemas y entonces tenían que devolver. Pero hay una cosa curiosa aquí, si ustedes se dieron cuenta en el versículo 2, dice que los filisteos convocaron ¿a quién? A sus sacerdotes y a los adivinos. A ellos acuden y dicen, bueno, den un consejo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que devolver? Bueno, yo creo que estos, como vamos a darnos cuenta después en los siguientes versículos, parece que estos adivinos, estos sacerdotes, estuvieron consultando un poco la escritura para no cometer errores, sino que devolver como tiene que ser, como es la voluntad de Dios. Parece que ahí se dieron un poquito de tiempo para revisar, después de que pasaron tantas tragedias en sus vidas y en el pueblo mismo, parece que algo consultaron porque vamos a ver después lo que ellos mencionan. Entonces, ¿por qué hay que devolver? Porque no era de ellos. De igual manera, si nosotros tenemos que devolver algo, o ¿por qué debemos devolver? Porque no nos pertenece. Y usted sabe lo que no es suyo, lo que no le pertenece. Pues, y sobre todo si es que es del Señor, usted tiene que devolver, no tiene que quedarse con esto. Y claro, la siguiente pregunta que nos lleva a esto es, ¿cómo hay que devolver? Vamos a ver enseguida aquí en los siguientes versículos del 3 al 6, ellos están conscientes que hay que devolver, robaron, ¿y cómo hay que devolver? La sugerencia que les dan estos adivinos, pero me parece un poco certeras también, el versículo 3 hasta el 6, dice, si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Pondrle atención a esta compensatoria. El Señor hizo cosas graves en los filisteos. Entonces estos filisteos se dieron cuenta de que hay que devolver, la causa de toda la tragedia era porque robaron y hay que devolver, y ahora no solo hay que entregar lo que robaron, sino que hay que dar algo más, así como lo hizo Zaqueo. Dice, y luego entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios
no ha dejado de castigarlos. Miren, estos adivinos sabios, estos sacerdotes, parece que ya investigaron quién era el Dios de los israelitas. El versículo 4 dice, ¿y qué le debemos ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor. Es que el Señor puso tumores en las personas, los estaba matando con estos tumores. Y estos adivinos, 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata. Parece que mandó también plagas de ratas ahí a los filisteos, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así tenían que devolver, ¿no? Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país y den honra al Dios de Israel. Ojo esto, y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. Y el versículo 6 aquí está, que parece que investigaron estos en cuanto al Dios de Israel. Dice, ¿por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? Dice, ¿por qué vamos a ser ahora necios como los egipcios? ¿Sí? Más bien dice, ¿no es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para dejarles ir a los israelitas? Bueno, dice, ya podemos ver lo que el Dios de Israel hizo allá en tiempos pasados, hacia atrás, con los egipcios. ¿Acaso nosotros vamos otra vez a estar bajo esto? Mejor tenemos que hacer las cosas como el Dios de los israelitas manda. Así que tenemos que devolver, así que tenemos que hacerlo también con algo compensatorio. Hagan esto y mandemos el arca. Bien, entonces ellos creo que tomaron una decisión correcta, no era suyo, era de Dios, y tuvieron que devolver al Señor. Tuvieron conciencia de que esto no les pertenecía y que tenían que devolver de una manera también compensatoria, entregando algo más, ¿sí? Esto para mí es muy sabio, y tomemos en cuenta que son los enemigos de Dios, los filisteos. Si ellos lo hicieron así, pues no se diga a nosotros que conocemos la verdad, al Dios verdadero. ¿No sería que nosotros deberíamos ser más sabios en esto, en devolver las cosas de Dios? Como dije, puede ser el tiempo, puede ser recursos, puede ser la adoración mismo que se merece al Señor y que nosotros la tenemos ahí como muy escondida. Bueno, y tal vez hay cosas más que cada uno de nosotros tenemos ahí pensando que son de nosotros y en verdad le pertenece al Señor. Bueno, tenemos que pensarlo en cómo tomar esta decisión. Para mí la decisión correcta es, si yo tengo algo de Dios, tengo que devolverlo al Señor, ¿sí? Lo que le corresponde al Señor. Yo no puedo quedarme con las cosas de Dios. Y no se diga con las cosas de los demás también, de mi prójimo. Entonces, ahí sí estoy tomando una decisión correcta. Se llama honradez en este sentido. En segundo lugar, otra decisión correcta que vamos a ver aquí desde el versículo 7 al 12, es que estos filisteos dieron lo mejor ¿a quién? A Dios. No solo que ahora estuvieron conscientes de devolver, sino que dijeron, a ver, ¿cómo vamos a devolver? ¿Cómo vamos a entregar esto? Y el punto fue que ellos se dieron cuenta de que hay que dar a Dios lo mejor. ¿De qué manera? El versículo 7, seguimos leyendo. La recomendación que le dan esta gente, estos sacerdotes, dice, ahora manden a construir una carreta nueva. Pongan atención a esto, ¿no? Una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con crías y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Muy bien. Entonces, la decisión de devolver, de dar lo mejor a Dios, es dando ¿qué? Lo nuevo. Ellos dijeron, a ver, vamos a entregar el arca, esto no nos pertenece. Así que vamos a vamos a hacer una carreta, pero no cualquier carreta. Esta carreta tiene que ser nueva. Ahí vamos a poner el arca, para empezar por ahí. Entonces, cuando se trata de dar las cosas al Señor, yo lo puse aquí, dar lo mejor, pero tiene que ser lo nuevo. Pensemos por un momento, cuando se trata de dar al Señor, ¿qué es lo que en verdad damos? ¿Damos lo nuevo, lo mejor? ¿O estamos rebuscando? ¿Sí? Es más o menos, ponía un ejemplo, ¿no? En el culto anterior también, en la mañana. Es más o menos cuando de pronto pedimos ropa. Sí, queremos llevar a Mariano Acosta o queremos hacer
una venta de garage para recoger fondos, en este caso hicimos para el Ministerio de Años Dorados. ¿Y qué hacemos nosotros cuando queremos dar? Damos lo usado, ¿no? Lo que está a veces roto, a veces sucio, a veces nos encontramos con esto, ¿no? Y bueno, no sé qué hay en el corazón de los que dan cosas viejas, porque en verdad no, ¿para qué? Tenemos que botar esto a la basura, ¿no? Porque no sirve. Pero nos estamos olvidando de que si yo aporto con esto, es para Dios. Bueno, Dios no necesita esa ropa, ¿no? Pero la actitud es porque Dios demanda esto y tengo que esforzarme para dar lo mejor. ¿Y qué mejor si doy nuevo? ¿Qué les parece? Sería muchísimo mejor, ¿no? Bueno, a veces tal vez compramos ropa o tenemos artefactos, cosas en la casa que hemos comprado y nunca usamos y está guardado ahí. Y si no usa y es nuevo, pues eso debe dar, ¿no? Lo nuevo, lo mejor para el Señor. Y es que hay un principio en el Antiguo Testamento, y ojo, que los filisteos están haciendo esto, ¿no? Los que no conocen a Dios, y nosotros que conocemos a Dios deberíamos ser mejor en todo esto. En el mismo Antiguo Testamento, en la ley, el Señor enseñó justamente esta parte, ¿no? Cuando se trata de dar al Señor. En Éxodo 23, 19 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de ¿qué? De tus primicias. Las primicias son lo primero, y en este caso pues está mostrando la cosecha. Ustedes han visto, no sé si en la agricultura, si yo siembro tomates, cuando ya va a dar la primera cosecha, se han visto que salen los tomates los más grandes, ¿sí? Los señores tomates es la primera cosecha, ¿no? La segunda cosecha ya es menos, la tercera menos, la cuarta menos, y cuando ya está acabándose toda la producción, los tomates pues ya son cherries, esos pequeñitos, ¿no? Ya, bueno, es otra planta los cherries, creo. Bueno, pero al comienzo, antes de conocer la planta de cherries, pensé que eran esos, los de la última cosecha. Bueno, pero a veces llevamos, si es que hay todavía los cherries, al Señor, ¿me entiende? Cuando el Señor dice, no, yo quiero los tomates grandes. Es las primicias, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que yo quiero mencionar es que el Señor, en verdad, o sea, Él recibe lo nuevo, pero en verdad lo mejor, ¿no? Lo de mucho valor, ya voy a mostrar esto, ¿no? Pero en este caso son las primicias que tenemos que entregar. Primicias para nosotros también sería hablando de la mayordomía que yo mencioné antes. El tiempo, el mejor tiempo yo debo darlo para el Señor. ¿Cuál es su mejor tiempo? Puede ser que el mejor tiempo sea el domingo y lo está dando lo mejor, qué bueno. Pero muchas veces el domingo, pues, que es el mejor tiempo de pronto para descansar, usted lo da para otras cosas. Ahí estamos mal. O sea, si usted lo da al mejor tiempo, ojalá la mañana, donde está más fresco, donde usted tiene más claros sus sentidos y todo, está descansado, esto le agrada al Señor, ¿sí? Esto es dar lo nuevo, o sea, el tiempo, igual recursos, como sea, la adoración tiene que ser también nueva, no con cansancio, no con estrés, sino que ojalá bien consciente de lo que yo estoy haciendo para el Señor, dar lo nuevo. Pero también podemos ver en el versículo 8 al 12 que nos muestra que hay que dar lo valioso, no solo lo nuevo, sino valioso. Estos filisteos aprendieron esto, ¿no? En el versículo 8 al 12, dice de esta manera, tomen luego el arca del Señor, póngala en la carreta nueva, ¿no? Y luego dice, coloquen una caja junto al arca, con los objetos de oro que van a entregarles a Dios como ofrenda, otra vez sale aquí, compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja con que contenían las figuras de ratas y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bet-Semes.
Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ahora dan la recomendación, hagan carreta nueva, pongan ahí el arca, pongan una caja con todos estos objetos de oro en forma de ratas, tumores. Esto tenemos que mandar a los filisteos. Y pongan ahí aparte los becerros y manden a la carreta con las vacas y veamos hacia dónde se dirige. Dice, si es que en verdad se dirige al pueblo de los israelitas, en este caso el pueblo era más cercano, Bet-Semes, dice, si se dirige allá, entonces es obra del Señor, todo lo que nos ha causado, estos tumores y todo. Pero si la carreta se dirige en dirección contraria, pues esto no es obra del Dios de los israelitas, sino que es pura casualidad. Y bueno, resultó que esta carreta con el arca se fue directamente hacia el pueblo de Israel. Ellos verificaron que sí, era Dios, el Dios de los israelitas, el que estaba causando todo esto y que todo lo que estaban haciendo estaba en lo correcto. Muy bien. Entonces, ellos hicieron la carreta nueva y pusieron esa ofrenda compensatoria. No solo mandaron el arca, sino que ahora pusieron más. Entonces pusieron cosas de valor. Ellos, claro, el oro representa algo valioso, pero ¿qué será para nosotros lo más valioso cuando se trata de dar al Señor? Lo nuevo y lo más valioso. Bueno, hemos aprendido en el primer capítulo de Primera de Samuel que esta mujer, Ana, si recuerdan, después ya vamos a ver el texto, entregó a su hijo, ¿no? Abraham también estuvo dispuesto a entregar lo mejor al Señor. Y es que cuando el Señor nos pide algo, ¿sí? El Señor no está pensando en sobras, en cosas viejas. El Señor está pensando en lo mejor que es para nosotros, que hemos recibido de Él. Y eso es lo que le pasó a Abraham. En Génesis 22:2 dice, Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Bueno, saben que Abraham tenía mucho tiempo, Abraham tenía muchos recursos. Si a él le pedía una semana, un mes, lo que sea para el Señor, él no tenía ningún problema. Si le pedía recursos, él tenía muchísimo, podía entregar mucho para el Señor económicamente, pero tenía algo valioso. Era su hijo, que le dio en la vejez, el hijo de la promesa, y el Señor justamente lo apunta a lo más valioso. Dice, lo más valioso que tú tienes es tu hijo. Pues entonces, quiero que me entregues, quiero que me des. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? Él no dudó en entregar lo mejor para el Señor. Y claro, detrás de esto, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Probando su fe. A la final, pues no le cogió el hijo, no lo sacrificó, sino que el Señor lo que vio fue el corazón de Abraham. Un corazón que o que en su corazón había suficiente generosidad, desprendimiento para el Señor, que estaba dispuesto incluso a dar a su hijo que tanto lo amaba, como dice aquí el versículo. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata de dar lo mejor al Señor? ¿Saben qué hace el Señor? Prácticamente yo lo veo. Para mí es una prueba de la fe. El Señor nos puede pedir muchas cosas, pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esto cuando el Señor demanda algo? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Pues lo entregamos con toda la generosidad o lo esquivamos. O empezamos a luchar con nuestro pecado que se llama avaricia, ambición, o empezamos ahí a batallar y a cuestionarnos, ¿por qué tengo que dar? ¿Para qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que dar lo mejor? Bueno, y empezamos a luchar. Bueno, es una prueba del Señor. Para mí es una prueba. Eso es así como le probó a Abraham. Él dijo, pues no hay ningún problema. Para mí lo más valioso es mi hijo. Pero si tú lo pides, ten. Bien, pero aquí pasó la prueba y por eso lo conocemos a Abraham como el padre de la fe. Él estuvo dispuesto a entregarlo absolutamente todo. En este caso, antes de pasar al tercer punto, la pregunta es, ¿qué aprendieron los filisteos? ¿Qué aprendieron los filisteos según este pasaje?
que aprendieron muchísimo. Dos decisiones correctas que tomaron ellos, ¿no? Pues de devolver lo que le pertenece al Señor y darle al Señor lo mejor. Ni los israelitas todavía sabían esto, ¿no? Conocían en teoría, pero ellos no lo aplicaban. Estos filisteos, que eran los enemigos de Dios, pues supieron y lo hicieron bien, podemos decirlo hasta aquí. Decisiones correctas que tomaron los filisteos. Ahora, hay un tercer punto que vamos a dejar atrás a los filisteos y nos encontramos ahora con los israelitas. Porque vamos a ver desde el versículo 13, ¿sí? que este pueblo, el pueblo de Israel, tomó una buena decisión de adorar al Señor cuando recuperaron el arca. Leamos del versículo 13 en adelante, sí, solo el 13, después vamos a ir leyendo un poco más. El versículo 13 dice: los habitantes de Bet-Semes, que estaba en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron ¿de qué? De alegría. ¿Cuántos meses habían estado sin el arca, desprotegidos ahí por la guía, el poder de Dios mismo? 7 meses. ¿Sí? Estaban sin el arca del Señor, estaban, como digo, totalmente desprotegidos. Dios sí estaba, pero esa era la presencia misma de Dios que representaba, era el arca. Bien, después de 7 meses, ahora se encuentran con que el arca llegó solita en esa carreta, ¿no? Y cuando vieron el arca, ¿qué mostraron ellos? Alegría. Y este primer punto, yo puse aquí decisiones correctas. Esto es una decisión que deberíamos tomar todo el tiempo y no se diga hoy domingo. La decisión más correcta para mí es adorar a Dios. Usted está aquí adorando a Dios. Sé que está un poco caliente, ya nos vence a veces el sueño, estamos cansados, pero aquí estamos con un propósito de adorar a Dios. Espero que así sea, ¿no? Y esa es para mí la decisión más correcta. Hemos dejado muchas cosas atrás, este día sobre todo, y aquí estamos adorando a Dios. Y espero que estemos alegres, ¿o no? Sí estamos alegres, ¿no? Bien, y es que hay un versículo que a mí me gusta muchísimo de los salmos, ¿sí? El Salmo 122:1 dice: yo me alegré cuando me dicen, yo me alegro, dice, cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos estuvieron hoy en la mañana alegres cuando dijeron, hoy es domingo, nos toca ir a la iglesia? ¿Estuvieron alegres o no? Bueno, los demás, un poquito. A veces la esposa, sobre todo, le dice al esposo, no es domingo, tenemos que ir a la iglesia. El esposo parece que no está muy alegre, ¿no? Peor a los adolescentes. Es el domingo, vamos a la iglesia. No sé si están tan alegres, pero espero que contagiemos con la alegría, ¿no? Que estemos gozosos, esa es la idea. Esa es la decisión correcta para mí, de tomar estos tiempos, estos espacios que el Señor nos da para adorar con alegría. Imagínense, eran 7 meses, ¿sí? Que habían pasado, que no tenían la presencia ahí de esta arca. Y también, ahora, para nosotros, bueno, son 7 días en la semana, ¿sí? No son 7 meses, pero pasan 7 días, muchas cosas pasan en 7 días. Espero que el sábado esté con ansias usted de que llegue el domingo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Porque hay que hacerlo con alegría, ¿o no? ¿Sí? Con alegría. Si no lo hacemos así, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí mismo en el texto, ¿no? Bueno, con el primer punto, la decisión, digamos, de tomar esta decisión de adorar a Dios es con alegría y también con sacrificios. Veamos qué pasa con el 14 y el 18. Es muy interesante estos versículos. Dice: la carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Muy bien, llegó el arca, se detuvo, ahí está ya en el pueblo de los israelitas. Estos israelitas, pues los que estuvieron ahí en este pueblo, llegaron donde estaba el arca, estaban muy alegres, solamente se postraron, ya me puedo imaginar esto, ¿sí?
Esa es adoración. No es que solo vieron, qué bueno el arca. Yo creo que esta gente cayó de rodillas en adoración porque ahí estaba el arca del Señor. Y luego estos jefes de los filisteos estaban observando desde lejos y como ya vieron que llegó al lugar correcto, ellos se retiraron y ahora el arca estaba otra vez en las manos ¿de quién? De los israelitas. Ahora, estos israelitas, como puse aquí, tomaron una actitud bien correcta. Dijeron, bien, gracias Señor, que otra vez estás con nosotros. Estamos alegres y ahora sí hay que adorar al Señor con sacrificios. Miren, cogieron la carreta, ¿qué? Nueva. Cogen la carreta nueva, la desarman y la usan como leña. Las vacas que fueron alando la carreta también la sacrifican y le ofrecen en holocaustos al Señor. Esto es adoración, ¿no? Entonces, ya me puedo imaginar cómo esta gente estaba adorando al Señor con lo que en ese momento tenían. ¿Qué es lo que tuvieron? Una carreta nueva, vacas, y bueno, era suficiente ahora para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, ellos adoraron al Señor con alegría y con todo lo que ellos tenían. Pues bien, esto nos recuerda también lo que justamente hizo en el primer capítulo Ana, ¿sí? Si ustedes recuerdan, otra vez está el texto aquí de 1 Samuel 1, 24, 25, que también adoró al Señor con alegría, con sacrificios, entregó a su hijo. Dice, cuando dejó de amamantarlo, a Samuel era su hijo, ¿no? Salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. Era donde estaba el arca al inicio. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al Señor, y presentaron el niño a Elí. Bien, entonces Ana también nos muestra cuando se trata de adorar, pues hay sacrificios, ¿sí? Los israelitas sacrificaron las vacas y de todo y adoraron al Señor. Muy bien. Bueno, ¿y nosotros cómo adoramos al Señor? ¿Cuáles son nuestros sacrificios? ¿Dónde está la leña? La leña nueva. ¿Dónde están las vacas para sacrificar? De eso no se trata ahora, ¿no? Yo creo que nuestros sacrificios al Señor van más allá. Y yo quiero hacer una aclaración. ¿No? Hace rato yo dije, no, aquí estamos con alegría, hemos venido y no quiero escuchar de que por ahí sería, no, es que sí estoy adorando al Señor con sacrificios, es que, ¿qué sacrificio que es ir a la iglesia? Bueno, no se tratan de esos sacrificios, ¿no? O que sacrificado madrugar para ir a la oración, es que ahora le tocó al ministerio, qué sé yo, de los hombres y nos dijeron que tenemos que estar ahí a las 7:30. Y como dice que hay que adorar con sacrificios, pues, ¿qué sacrificio? Madrugar. A veces esos no son los sacrificios, ¿no? O sea, no sé cómo vino, o qué está sacrificando usted en este momento, ¿no? Bueno, si usted está sacrificando algo valioso para el Señor, el tiempo, puede decir, bueno, coincidió que el día domingo había una competencia importantísima donde usted tenía que estar ahí y dice, a ver, la balanza, ¿no? Pues adoro a Dios o el partido. Y bueno, y estoy ahí luchando. No, voy a sacrificarlo esto, ese sacrificio, ¿no? Porque tengo que estar ahí adorando a Dios. Esa es la decisión correcta, ¿me entiende? Ese es el sacrificio que estamos haciendo. Porque en este momento, si usted está aquí, seguramente está sacrificando muchas cosas. Está sacrificando tal vez estar con amigos, con familias, y usted decidió estar acá. Esa es para mí la decisión correcta. Sacrificios que nosotros hacemos para el Señor. No que sea como mencioné antes, ¿no? ¿Qué sacrificio? Es que mañana ya es domingo, ¿qué sacrificio? Que toca ahora madrugar, toca ir. No, alegría, con gozo. Y dejo lo que sea, lo sacrifico por estar adorando al Señor. ¿Sí me entiende esto, no? Esta es la adoración correcta, esa es la decisión correcta que deberíamos hacer como pueblo de Dios, como cristianos. Adorar con alegría, con sacrificios y con todo lo que Dios me ha dado. Ahí estoy. Y después lo que sea, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lo primero es lo primero. Esta es la decisión correcta que nosotros debemos tomar como cristianos y como iglesia. Y ahora, a ver, adorar a Dios es con alegría, con sacrificios, pero también con mucha reverencia.
Veamos lo que dicen los últimos versículos. Sí, podemos leer del 19 al 21. Aquí hay algo trágico también. Dice, algunos hombres de ese lugar, ya son israelitas, ¿no? Algunos hombres de este lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Qué tragedia. Fueron 70, ¿puede imaginar? Ha habido mucha gente ahí recibiendo el arca del Señor. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan, llévenla. Parecen los filisteos, ¿no? En el capítulo anterior. Aquí el arca nos está causando problemas, mejor pues hay que mandarle a otro lado. No se trata de eso. El asunto es que aquí, bueno, la primera reacción fue interesante, buena decisión que tomaron de adorar a Dios con alegría, con sacrificios, pero la adoración al Señor, no nos olvidemos, tenemos que hacerlo con mucha reverencia, con mucha honra, con mucho respeto a Dios. No podemos hacer burla del Señor con respecto a esto. Miren que el Señor dio instrucciones claras en cuanto al arca, cómo hay que transportar, qué hay que hacer. Pues no se debía mirar ahí, pero estos israelitas que murieron, estas 70 personas, parece que en vez de adorar a Dios, más bien ellos fueron ahí por curiosidad. El arca del Señor, ¿y qué habrá adentro? Han mandado con esta otra caja de oro y cosas por el estilo. ¿Y qué más habrá? Tenga, le abren, ¿no? Curiosos en vez de adoradores. ¿Qué les parece esto? Esto el Señor detesta, ¿no? Que seamos verdaderos adoradores y que lo hagamos con mucha reverencia y con mucho respeto. Es lo que hizo el Señor Jesús también cuando empezó su ministerio. Cuando Él llegó a Jerusalén, ¿qué es lo que encontró en el templo donde estaba el mismo artefacto, ¿no? El arca del Señor? Ahí estaba, en este templo, en el tiempo de Jesús. ¿Y qué es con qué se encontró? Dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y miren lo que dijo Jesús. Escrito está, les dijo. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva ¿de qué? De ladrones. La decisión más correcta, mis hermanos, es la adoración a Dios. Hagámoslo con mucha reverencia, no haciendo negocios, no sacrificando, entre comillas, cosas así nomás, sino que tenemos que hacerlo con un corazón agradecido al Señor, con un corazón santificado, un corazón de humildad, un corazón que en verdad pues esté dispuesto a someterse a todas las cosas que el Señor nos pone y nos manda. Esto para mí es adorar a Dios y esta es la decisión para mí la más correcta, porque de eso va a depender todo. ¿Saben qué? De esto se desprende todo lo que hemos estudiado en el Buen Siervo, Obrero Fiel, los 5 propósitos que Dios tiene para su iglesia, para nosotros. Y empieza con la adoración. Y dentro de la adoración prácticamente están los otros 4 propósitos. El servicio, el evangelismo, el discipulado, la comunión. Todo esto tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Esa es para mí la verdadera adoración. Y ya no es solamente el domingo, sino que esto es de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios, rendirnos a Él en todo sentido. Pues bien, ahora hermanos, finalmente, yo les comenté, empecé con esto, ¿no? Al inicio, con este programa de ¿Quién quiere ser millonario? Y si yo pregunto, ¿quién quiere ser millonario? ¿Qué diría usted? Yo quiero ser millonario. Usted va a decir, pero se acaba de decir que la avaricia y todo eso es pecado. Bueno, cuando dice ¿quién quiere ser millonario? O sea, a veces nosotros, o bueno, por lo general los seres humanos pensamos en los recursos económicos, pero la Biblia pues equilibra todo esto, ¿no? Hay mucho más que los recursos económicos. Y el Señor quiere en verdad que nosotros seamos millonarios en todo sentido. Que seamos un pueblo, unos hijos de Él con éxito, no
no hijos de Dios fracasados, no hijos de Dios que estén ahí mendigando. Eso no es así. Ese no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su pueblo sea más que bendecido. Dios tiene mucha bendición para nosotros. El asunto es que nosotros tomamos a veces las decisiones incorrectas. No tomamos decisiones correctas. Y estas decisiones correctas tienen que ser basadas todo de acuerdo a la palabra del Señor. No está escrito en la pantalla, pero yo quisiera que por un momento revisemos Josué. Si pueden regresar al libro anterior. Y quisiera que, si no lo tiene subrayado en su Biblia y si no hay ningún problema en subrayar, hágalo. Sí, estos versículos, porque para mí son clave en esto. Sí, y tal vez algunos lo saben de memoria, Josué 1 desde el versículo 6. ¿Sí? Y ahí va a darse cuenta lo que Dios quiere para nosotros como pueblo de Dios. Pero tenemos que tomar las decisiones correctas. Y aquí está en resumen las decisiones correctas. Si ya lo tiene, voy a leerlo. Esto es lo que nos dice el Señor. Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Y miren lo que insiste el Señor. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley. Esto sería toda la Biblia, ¿no? Que mi siervo Moisés te mandó. Y póngale atención, no te apartes de ella para nada. Solo así podrás ser millonario. ¿Qué les parece? ¿Así dice esta versión o no? Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. A mí me suena lo mismo, ¿no? Porque el Señor quiere esto, que tengamos éxito en todo sentido. Pero si ven las reglas, si ven lo que el Señor pone ahí, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Y seguimos, y podemos seguir leyendo, ¿no? Y luego el versículo 8 dice, recita siempre el libro de la ley, que es la Biblia, y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás. Y otra vez dice, ¿no? Así prosperarás y serás millonario. ¿Sí? En esta versión lo puso así. Bueno, dice, y así tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Sí ven? Clarísimo lo que el Señor nos instruye. Entonces, esto es tomar decisiones correctas. Ahí está. Para mí es un pasaje clave. Y por último, hermanos, podemos concluir con esto, decir que la vida es un largo camino, así es, ¿no? La vida es un largo camino en el cual hay que tomar muchas decisiones, cada día, cada instante, a veces cada minuto. Si yo estoy aquí, mira cuántas decisiones tengo que tomar, qué digo, qué no digo, qué palabras uso, qué palabras no uso. Estoy luchando con las decisiones aquí, ¿no? Entonces, esa es la vida, ¿no? Tomar muchas decisiones, pero el desafío más grande es tomar las decisiones correctas. Errar puede ser muy fatal. Cristo y su palabra son la verdadera guía para escoger lo correcto. Hermanos, no vivamos una vida al azar, probando las respuestas si no lo sabemos, ¿no? Más bien que tengamos pleno conocimiento, plena sabiduría por medio de la palabra para escoger la respuesta correcta o las respuestas correctas en la vida. Solo así, dice el Señor, tendrás éxito donde quiera que vayas. El punto es tomar decisiones correctas.